Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Nos preparamos esta mañana entonces para la enseñanza que tenemos, que corresponde a la instrucción. Recuerde que la palabra Torah en hebreo, que comúnmente se traduce como ley, es instrucción, y vamos a recibir la instrucción de esta mañana que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hemos estado hablando acerca de la generosidad. ¿Acerca de qué? La generosidad. Hemos estado entendiendo algunos tópicos respecto a la generosidad, ¿sí? ¿Qué es la generosidad? Bueno, hemos descrito la generosidad en términos del generoso, que un generoso es aquel que se da, se entrega sin límites, sin reservas, se entrega sin ningún tipo de restricción. Eso hemos entendido. Y la Biblia habla mucho acerca del corazón generoso. Aquel que tiene esa disposición de entrega, de darse, y sobre todo que es tan necesario en un mundo como el que vivimos hoy, un mundo que vive bajo una mentalidad de escasez, de mezquindad. Hace 8 días aprendíamos desde el texto hebreo que la palabra escasez o mezquindad en hebreo es la palabra razón. ¿Lo recuerdan? Razón. ¿Y qué razón significa? Estar sin espíritu, ¿sí? Estar sin espíritu hace referencia a alguien, a un alma o a alguien que está ¿qué? Muerto, ¿sí? Y que la palabra habla acerca de esto, ¿no? Y que el Señor decía a través del profeta Miqueas: hay aún en la casa del malvado tesoros de maldad y medida escasa que es detestable delante de Dios. Y entendíamos entonces que la palabra escaso, escasez, mezquindad, que es la palabra hebrea razón, significa estar sin espíritu, como muerto, estar apartado de esa bendición de Dios. En cambio el nadiv, generoso, nadiv, es alguien que está ¿qué? Lleno de ¿qué? De espíritu. Y hace 8 días también hablábamos del estado de escasez y del estado de generosidad. Que el que está en estado de generosidad está lleno de ¿qué? De luz. Y eso le llaman, recuerdan que hace 8 días veíamos el ojo bueno, y entendíamos esa expresión hebraica de que es un ojo bueno, ¿sí? Generoso, ojo bueno, y está lleno de ¿qué? De luz. Pero que el ojo malo es el escaso, es el mezquino, está lleno de ¿qué? De tinieblas. Y entendíamos que la cuestión de las tinieblas allí tiene que ver con ¿qué? Con el estar ajeno o quedar afuera o quedar relegado de ¿qué? ¿De la qué? De la fiesta, de la cena, ¿sí? Recuerde que todo eso son expresiones hebreas, que el que está en oscuridad, que el que está en tinieblas es aquel que no ha sido invitado. ¿A dónde? A la fiesta. Pero que el generoso aún tendrá una silla de ¿qué? ¿Lo recuerdan? ¿Una silla de qué? De honor. Así es que me gusta. Oiga, las mujeres están participando bastante bien. Entonces entendíamos la necesidad de lo que es la generosidad, que tiene que ver aún con el estado futuro de nosotros, de nuestra alma, de ser o no invitados ¿a dónde? A la cena que el Señor está preparando, esa invitación que el Señor está haciendo. Y nosotros estamos invitados continuamente para participar de la mesa del Señor. Pero solamente participarán los generosos, porque el escaso, lo veíamos hace 8 días con texto bíblico, el escaso quedará ¿en dónde? ¿En dónde?
En el basurero. Muy bien. Un hombre que saca la cara ahí, muy bien. En el basurero. Lo veíamos, ¿no? O sea, de contextos bíblicos. Todo lo que yo estoy hablando acá es basado en contextos bíblicos, no que yo me lo inventé. Estoy haciendo simplemente estoy retomando todo esto. Y de allí la necesidad de desarrollar en nosotros un corazón continuamente generoso. Un corazón continuamente ¿qué? Generoso. ¿Por qué es necesaria desarrollar la generosidad? Porque cuando nosotros desarrollamos la generosidad, a través de esto podemos ayudar también en la obra. La obra del Señor necesita de la generosidad. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 9. Ese capítulo ya lo hemos venido estudiando. Y les expliqué la diferencia, ¿no? Entre el abundante, ¿sí? El generoso, generosamente, y escasa o mezquinamente. Dice allí, 2 de Corintios 9:6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente cosechará también escasamente, y el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Esto ya lo vimos. Y entendíamos que esa siembra está hablando ¿de qué? ¿De plata? No, está hablando ¿de qué? De la palabra. Porque lo que se siembra es ¿qué? La semilla, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y que la siembra de la semilla en nuestro corazón debe ser ¿qué? Abundante. Porque a medida que es abundante, nosotros recogeremos ¿cómo? Abundantemente. Pero si sembramos la semilla de la palabra en nuestro corazón de manera escasa, entonces recogeremos ¿cómo? Escasamente. Y dice allí la escritura, versículo 7, cada uno, ¿sí? De acuerdo a lo estipulado, ¿no? Como una propuesta de su corazón, no con dolor ni por obligación o imposición, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario, abunden para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito entonces de nosotros o del ser humano llegar a tener bendición? ¿Cuál es? Abundar para toda buena obra. El propósito de Dios bendecir tu vida, bendecir mi vida, es que nosotros abundemos para toda buena obra. Que nosotros podamos estar a favor de toda buena obra. Dice allí, para que abunden, ¿sí? Para que abunden para toda buena obra. Para que ustedes puedan estar sobresaliendo. Para que haya algo que es superlativo, algo que se ve, que se nota. Nosotros estamos llamados a esto. Y la palabra que aparece allí en griego, ¿sí? Al traducirla es hacer algo en exceso, en realidad, que es la palabra que aparece en el texto bíblico. Cuando leemos allí el texto bíblico que dice, la palabra griega que aparece allí es periseu. Y periseu, ¿sí? Significa hacer algo en exceso, por encima de, traspasando los límites. Y el único que está dispuesto siempre a pasar y a traspasar los límites es ¿quién? El generoso. Por eso esa palabra abundar es allí pasar los límites, hacer algo por exceso, en exceso. Por eso dice, a fin de que teniendo en todo tiempo siempre todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Mire, el ser generoso nos lleva a nosotros a hacer todo lo bueno y abundar en todo ¿qué? Lo bueno. En todo lo bueno. Usted ve cómo el mundo malgasta toda su vida y malgasta todos sus recursos en lo malo.
Hay gente que malgasta todo lo que tiene y todos sus recursos, sean los recursos que sean, en lo malo. Y el mundo es dado a eso. Y en lo malo, lo malo, lo malo. Y casi siempre es dado a eso. Pero el Hijo de Dios, cuando desarrolla una mentalidad generosa, siempre va a pensar ¿en qué? En lo bueno. Para abundar siempre ¿en qué? En lo bueno. Y es que nosotros estamos llamados a eso. ¿A hacer qué? Lo bueno. Por tanto, nuestro caminar no tendrá ningún tropiezo, no estaremos inclinados a hacer lo malo, porque cuando nosotros no aprendemos a desarrollar una mentalidad generosa, pues lo que va a suceder es que vamos a abundar ¿en qué? En lo malo. Y por eso tanta maldad en el mundo. En medio de un mundo de tanta maldad, también tanta escasez, tanta miseria. Y no es que en el mundo no haya recursos suficientes, los hay, solamente que el mundo está agravado por la maldad del ser humano, porque el ser humano sencillamente está dispuesto a hacer ¿qué? Lo malo. Pero un hijo de Dios que vive en la verdad, que vive en la luz, siempre debe estar dispuesto ¿a qué? A lo bueno, a todo buen obrar, a toda buena obra. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso es necesario que cada uno de nosotros participemos de manera generosa en nuestra vida, desarrollemos generosamente nuestro ser. Mira lo que sigue diciendo allí, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que provee semilla al que siembra, también proveerá pan para alimento, y multiplicará su semilla y hará crecer los frutos de su justicia. ¿En qué debemos de crecer? En los frutos ¿de qué? De nuestra justicia. Pero solamente un generoso actúa ¿en qué? En justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es la medida dada por la Torá de Dios, por la ley de Dios. Eso es justicia. La medida dada por la Torá. Y cuando nosotros hacemos conforme a la justicia, es porque estamos siendo generosos. Y sigue diciendo acá, siendo enriquecidos en todo para toda generosidad. ¿Cuál es el propósito? Que el Señor nos bendiga. ¿Ser qué? Generosos. Eso fue lo que el Señor le dijo a Abraham: te bendeciré para que seas de bendición. No simplemente el Señor iba a bendecir a Abraham para que acumulara tras de sí riquezas, sino para que él fuera de bendición a muchos. Y el propósito de la bendición es eso. Cuando el Señor bendice, Él bendice para que nosotros abundemos para toda buena obra, para que nosotros nos enriquezcamos en toda generosidad, para que seamos generosos. Generosos. Ese es el propósito. Hay gente que siempre se pregunta: ¿por qué será que el Señor no me bendice? Porque tal vez no tiene el corazón correcto. Porque si recibe la bendición del eterno Dios, no tiene en mente esto, sino otra cosa. Y nosotros debemos entender que la bendición de Dios viene para que nosotros obremos en toda generosidad. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? La bendición de Dios es la que enriquece. O sea, ¿cuál es la bendición que enriquece? La del Señor. Si usted se quiere enriquecer, o cualquier persona se quiere enriquecer por fuera de la bendición de Dios, ese enriquecimiento ilícito. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que enriquece? La bendición de Dios. Si lo hace de otra manera, eso no es de Dios. Y en el enriquecimiento ilícito no hay bendición. No sé si me hago entender. ¿Sí o no? Yo conozco a muchos ricos enriquecidos ilícitamente, porque no lo hacen conforme a la bendición ¿de quién? De Dios, sino que lo hicieron a su manera. Y a su manera fue tal vez explotando, robando, haciendo cosas torcidas, haciendo una cantidad de cosas que no deben ser. Y la gente tiende a enriquecerse, y la gente se quiere enriquecer a como dé lugar. No importa lo que haya que hacer. ¿A quién hay que matar? Preguntan muchas veces. Pero la bendición que enriquece es la de Dios. Y si yo quiero la bendición de Dios, entonces debo tener el corazón correcto, porque en mí debe estar que el Señor me bendice con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la bendición de Dios? Que yo esté dado para toda generosidad. ¿Cuál es el propósito de la bendición de Dios? Estar dados a toda generosidad. Si en mi mente no está eso,
difícilmente yo voy a ser bendecido por Dios. Difícilmente. No puedo yo pretender tener la bendición de Dios. No puedo quererla, no puedo pretender que el Señor me bendiga. Señor, bendíceme ahora. No, si en mi corazón no está ser generoso. Y dice acá, siendo enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cuando el Señor me bendice y yo aprendo a ser un hombre generoso, una de las maneras de demostrarlo es a través de ¿qué? Ahí lo acabamos de leer. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Acciones de gracia. ¿Y una acción qué es? ¿Qué es una acción? Un acto, un hecho. O sea, una acción es algo que se hace. Es decir, que para desarrollar generosidad yo debo practicarlo. No hay otra manera de desarrollar generosidad sino que practicando acciones de gracia. Si yo estoy agradecido con el Señor y hago acciones de gracia con el Señor, es porque tengo actos, hechos que van en agradecimiento a Dios. Y esos actos, ¿cómo los veo yo? Pues a través de honrarle a Él con lo que Él nos ha dado. Claro, cada vez que yo le honro al eterno Dios, por ejemplo, con mis diezmos, eso es un acto de ¿qué? De gracias. ¿Sí? Es un acto de gracia. Le estoy dando agradecimiento al Señor. Cada vez que yo honro al eterno Dios con mis ofrendas, ¿qué estoy haciendo? Un acto de ¿qué? De agradecimiento. Por eso solamente los generosos son los que logran entender esto. Acciones de gracias. Acciones es algo que va acompañado de la acción. Es algo que va acompañado del acto, del hecho, del hacer, del vivir. Eso no es simplemente diciendo, ay Señor, gracias. Debe ir acompañado de ¿qué? Acciones de ¿qué? De gracias. ¿Acciones de qué? De gracias. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos viviendo continuamente en acciones de gracia? Eso es lo que se produce. Si no se ha producido en usted acciones de gracia y no se ha producido en mi vida acciones de gracia, quiere decir que todavía estamos dominados por un espíritu de mezquindad, de escasez. Porque cuando uno está bajo el influjo del espíritu generoso, como decía David, ¿lo recuerdan hace 8 días? ¿Sí? Afírmame con un espíritu ¿qué? Generoso. Afírmame en un espíritu ¿qué? Generoso. Devuélveme el gozo de la salvación, decía el rey David, y afírmame en un espíritu generoso. Él pedía ser afirmado en un espíritu generoso. Y si yo en mí hay un espíritu generoso, eso se evidencia con actos, con hechos, no con palabras. Ay, sí, yo amo a Dios y soy tan generoso, y no lo hacemos en el acto. Nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. No es tanta palabra, es más bien acción. Muchas veces nos encasillamos en la palabrería y nuestras acciones quedan relegadas. Por tanto, si nosotros queremos vivir realmente bajo la bendición del eterno Dios, tenemos que desarrollar un espíritu de generosidad. Y ese espíritu de generosidad se evidencia en nuestros hechos o acciones de ¿qué? ¿Qué pasa, iglesia? ¿Acciones de qué? De gracias a quién? A Dios. Acciones de gracias a Dios. ¿Hay acciones en nosotros de gracias a Dios? Pues si no hay acciones de gracia en nosotros, es porque aún nos falta mucho. Es porque no hemos llegado, no hemos alcanzado el espíritu de generosidad. Y recuerde que se tiene un espíritu o de generosidad o de escasez. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Acciones ¿de qué? De gracias. Versículo 12, porque el ministerio de este servicio no solo suple la necesidad de los santos, sino que también abunda en acciones ¿de qué? De gracias a Dios.
acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ayuda, ellos glorifican a Dios a causa de la obediencia que ustedes profesan al Evangelio del Mesías y por la generosidad de esta ayuda para ellos y para todos. Por tanto, mis amados, si nosotros vamos a hablar del Evangelio del Mesías, el Evangelio del Mesías solamente puede ser mostrado a través de actos de ¿qué? De generosidad, de acciones de gracias. ¿Me hago entender? Y eso es lo que significa, o es lo que dice el apóstol Pablo, abundar. ¿En qué? En abundar para toda buena obra. Yo debo estar allí en toda buena obra, pero eso solamente lo podré hacer cuando yo tengo un corazón ¿qué? Generoso. De ahí entendemos entonces y veamos el caso de dos personas. Veamos allí rápidamente Génesis capítulo 4, versículo 3. Dice: con el transcurso del tiempo, sucedió que Caín llevó ante Yahweh una ofrenda del fruto de la tierra. Y también Abel llevó de lo primero de su rebaño y de la grasa de ellos. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y esto enfureció a Caín en gran manera y decayó ¿qué? Su semblante. Entonces Yahweh dijo a Caín: ¿por qué te enfurece esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías exaltado? Pero si no lo haces, el pecado acecha a la puerta y su deseo ardiente es hacia ti, aunque tú podrás dominarlo. ¿Podrás qué? Dominarlo. Dice la Biblia que vinieron tanto Caín como Abel delante del eterno Yahweh, cada uno trayendo ¿qué? Ofrenda. Cada uno trayendo ofrenda. Dice la Biblia que Caín era labrador, agricultor. ¿De qué iba a dar? Pues de lo que él trabajaba. Y dice que trajo una ofrenda delante de Yahweh. Asimismo vino Abel, quien era pastor de ovejas, de rebaños. ¿Y qué trajo? ¿Trajo de qué? De su rebaño. Y dice que ambos, estos dos hermanos, se presentaron delante de Yahweh. Y vino entonces Caín y presentó una ofrenda delante del eterno Dios. Sin embargo, aconteció algo, que Dios el Eterno había visto con agrado a Abel y ¿a quién? Y a su ofrenda. ¿A quién ve primero el Señor? ¿A la persona o a la ofrenda? Mire que dice que vio con agrado ¿a quién? A Abel, luego ¿a quién? A la ofrenda. Porque lo primero que Dios ve es ¿qué? Es el corazón. ¿Qué hay en el corazón de la persona? ¿Será que la persona se ha alimentado su corazón con mucha semilla de la palabra? ¿Será que generosamente ha sembrado semilla de la palabra para así poder recoger generosamente? ¿O por el contrario ha sido mezquino? Y vino delante del Señor Abel. Sin embargo, Caín también vino y dice que el Señor miró ¿a quién? A Caín, y también miró ¿qué? A la ofrenda de Caín, pero la miró ¿con qué? Con desagrado. No le agradó al Señor. Estamos allí, eso lo dice allí en el versículo 5. Pero no aceptó, no le agradó, ¿sí? Al Señor. Miró, el Señor miró, ¿sí? A Caín y a su ofrenda. Ahora, la palabra que aparece allí como mirar, dice que miró a Abel y a su ofrenda, y luego miró a Caín y a su ofrenda, pero no le agradó. Esa palabra mirar es la palabra shah en hebreo, que literalmente significa inspeccionar detalladamente algo, como con lupa, lo diríamos en ese tiempo, como en mirar algo, inspeccionarlo muy detalladamente, mirar con mucha dedicación. Allí lo que se está viendo, paso por paso, cosa por cosa. Y ahí el Señor estaba viendo el corazón tanto de Abel como el de ¿qué? El de Caín. Estaban siendo examinados. Cada vez que nosotros nos acercamos delante del eterno Dios,
trayendo de lo que Él nos ha bendecido, el Señor ¿qué? Nos examina. El momento de las ofrendas, el momento de traer delante de Dios de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha bendecido, es un momento de examinación muy exhaustiva. El Señor nos examina, el Señor nos está viendo allí. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hay en nuestro corazón? Está pesando nuestro corazón detenidamente. Y allí el Señor empezó a hacer su trabajo con Abel y su trabajo con Caín. Y los miró detalladamente. Pero a Caín no le agradó el corazón de Caín y tampoco le agradó ¿qué? Su ofrenda. Por tanto dice la escritura allí: pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y esto entonces enfureció a Caín en gran manera y decayó ¿qué? Su semblante. ¿Sí? Su semblante decayó, se le notó inmediatamente, se le notó en su cara. Y lo más tremendo, que es lo que quiero también llamar allí, se usa una palabra que es la palabra nafal, ¿sí? Nafal, para hablar de la cara del caer de él, disculpen, que él decayó, que él cayó, ¿sí? Cayó su semblante, nafal. Esa palabra nafal, escúcheme bien, nafal, es la raíz de la palabra plural nefilim. Nefilim. ¿Y en dónde encontramos esa palabra? La encontramos en Génesis 6, cuando habla de los caídos. Usted ve que por lo general en Reina Valera dice gigantes, pero ahí la verdad no dice gigantes. Yo no sé por qué traducen gigantes. Ahí en capítulo 6 de Génesis dice que había gigantes en la tierra. No, nefilim, que es caídos, nafal, caídos, los que han ¿qué? Caído. Y dice que decayó su semblante, nafal, panime, decayó su semblante cayó totalmente, el semblante de Caín. Y cuando se usa esta palabra nafal en ese sentido, ¿sí? Significa estar por fuera de la gloria de Dios. Porque cuando se dice que los ángeles que cayeron, los ángeles caídos, por eso se habla de los ángeles caídos, cayeron porque fueron quitados, fueron expulsados ¿de dónde? De la gloria de Dios. Fueron cortados de la gloria de Dios. El Señor nos está llamando a que vengamos a su gloria, a que entremos a su gloria, a que estemos en su gloria. Pero este hombre, Caín, estaba cayendo de la gloria de Dios y su semblante empezaba a decaer, a decaer, a decaer. Y eso fue lo mismo que pasó ¿con quién? Con Satanás. Él cayó. Por eso dice: como caíste del cielo. Y por eso el Señor dice: yo vi caer ¿a quién? A Satanás. Es el caído. Y la palabra habla de los espíritus inmundos y habla de todo esto como los caídos, nefilim, ¿sí? Que viene de la raíz nafal, la misma palabra que se usa para describir ¿a quién? A Caín, el rostro de Caín. Todo empieza, ¿sí? Por algo, hasta que cae definitivamente toda la persona. Cayó primeramente ¿qué? Su rostro. Sin embargo, no todo estaba perdido. El Señor le dice a Caín allí, le advierte. Y el Señor le dice: entonces Yahweh dijo a Caín: ¿por qué te enfureces por esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Será que el Señor no sabía qué significaba el decaer? Igual que había empezado ¿quién? El mismo enemigo, Satanás. Nafal, caer. Cuando nosotros no desarrollamos en nuestra vida un corazón generoso, nuestra vida empieza ¿a qué? A decaer. ¿Empieza a qué? A decaer. El que no desarrolla un espíritu generoso en su corazón, su vida va decayendo. Pero aquel que es generoso, su vida va ¿a qué? En aumento, va es subiendo, en ascenso. Esa es la diferencia. Y dice acá: ¿por qué ha decaído tu semblante? Y le pregunta el Señor a Caín: ¿por qué?
Si hicieras lo bueno, si hicieras ¿qué? Lo bueno. ¿A qué nos manda el Señor? ¿A qué nos manda el Señor? A hacer ¿qué? Lo bueno. A hacer lo bueno. Si hicieras lo bueno. Por eso entendemos que solo el generoso puede abundar en toda buena obra. El generoso es el único que puede abundar en toda buena obra. Si hicieras lo bueno, quiere decir que hasta ese momento Caín ¿qué? No lo había hecho. Si hicieras lo bueno, Caín, y el Señor nos dice hoy, si hacen lo bueno, y el Señor sigue diciendo, si haces lo bueno. A eso estamos llamados, a hacer ¿qué? Lo bueno. Una persona con espíritu generoso siempre está pensando en buena obra, siempre está pensando en lo bueno. Amén. Amén, iglesia. Si hicieras lo bueno, no serías ¿qué? Exaltado, enaltecido, puesto en alto. Recuerde lo que dijo el profeta. El generoso piensa generosidades, y por sus generosidades será exaltado. Ahora le dice, si hicieras lo bueno, ¿no serías exaltado, puesto arriba, enaltecido? Es decir, ¿qué le faltaba a Caín? ¿Ser qué? Generoso. No estaba haciendo lo bueno. Cuando somos generosos, estamos haciendo ¿qué? Lo bueno. Y cuando somos generosos, entonces vamos a pensar siempre en función de toda buena obra, de todo buen obrar. El generoso siempre pensará en todo buen obrar, toda buena obra. Pero el mezquino no, el que tiene en su corazón mezquindad no, siempre está pensando cómo tumbar al otro, cómo dañar al otro, cómo hacerle la zancadilla al otro, cómo me desquito del otro, cómo le hago la trampa, cómo hago por aquí. Siempre está pensando en ¿qué? En lo malo. ¿Y vivimos en un mundo generoso o mezquino? Pues podríamos decir que en la práctica es mezquino, porque la gente se comporta de esa manera. Y la palabra del Señor sigue retumbando, si hicieras lo bueno, no serías exaltado. Entonces, ¿cuándo somos exaltados? ¿Cuándo somos puestos en alto? ¿Cuándo somos levantados? ¿Cuándo? Cuando hacemos ¿qué? Lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Ser generosos. ¿Cuándo hacemos lo bueno? Cuando somos ¿qué? Generosos. Un mezquino no va a hacer lo bueno. Un mezquino no hace lo bueno. Uno de mentalidad escasa, de esa mentalidad razón en hebreo, ¿sí? Que tiene el espíritu muerto, o sea, sin espíritu, no hace lo bueno. Si hicieras lo bueno, ¿no serías exaltado, enaltecido? Pero si no lo haces lo bueno, ojo, el pecado está acechando a la entrada. ¿Qué pasa cuando no hacemos lo bueno? El pecado acecha y ahí se para en la entrada de nuestra casa, se para en la entrada de su vida, se para en la entrada de la casa de su vida. Allí, ahí se para el enemigo. Ahí se para, el enemigo viene y se para, empieza a acechar para destruir. Si no hacemos lo bueno, seremos acechados por el pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y qué es el pecado? Infracción, violación de la ley. Es decir, que cuando nosotros vivimos bajo un espíritu escaso, mezquino, no estamos dispuestos a vivir conforme a ¿qué? A la Torah de Dios. No estamos dispuestos a vivir conforme a la palabra de Dios. Y el pecado va a estar allí acechando nuestra vida. Y lo único que trae el pecado es ¿qué? Muerte. Por eso el mezquino se dice que es alguien sin espíritu, es alguien que está muerto. ¿Cómo podremos nosotros repeler el pecado? ¿Haciendo qué? Lo bueno, siendo generosos, haciendo lo bueno. El pecado no se repele diciéndole fuera de acá, pecado, fuera, te echo fuera. No, haciendo, no diciendo.
es haciendo lo bueno. Y hay gente que piensa que todo el pecado es culpa de ¿quién? De Satanás, cuando el pecado es culpa de uno que no ha hecho ¿qué? Lo bueno. El pecado es culpa de nosotros por no hacer ¿qué? Lo bueno. Y siempre echando la culpa a Satanás del pecado. Ay, es que el Satanás me tentó. Es que yo estaba tranquilo y de repente vino el tentador y me tentó y caí. Así, no. No se trata de echarle la culpa a otro. Se trata de hacer. El problema es que no estamos haciendo. Toda buena acción, toda acción de gracias, acción, hacer. Nos gusta mucho decir, nos gusta hablar mucho, mucha cháchara, como dicen por ahí. Hablamos mucho, pero hacemos poco. Y el Señor le dice: Caín, si hicieras acción, Caín, acción, hacer, verbo hacer. Vamos, hermanos, a pelear contra el pecado. Ahora todo pecado fuera. Así no se echa el pecado. Así no enseña la Biblia que se echa el pecado. Al pecado se le resiste. Al pecado se le confronta. Al pecado se le echa de nuestra vida haciendo lo bueno. ¿Cómo? ¿Cómo se vence el pecado? ¿Cómo se vence el pecado? Haciendo lo bueno. Y el Señor le dice: si hicieras. Nos falta mucho accionar. Nos falta mucha acción muchas veces. Eso es palabra, y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y de acción poco. Y dice allí: pero si no haces lo bueno, el pecado está acechando a tu entrada, y su deseo ardiente es hacia ti, aunque tú podrás dominarlo. Pregunta: ¿se puede dominar el pecado, sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿quién va a dominar el pecado? Una persona que tiene espíritu generoso. El mezquino no, el mezquino es dominado por el pecado. Y la Biblia enseña que uno es esclavo del que lo domina. Y si el pecado me domina a mí, esclavo soy de ¿qué? Del pecado. Pero si yo domino el pecado, entonces yo me he enseñoreado sobre el pecado. Y el Señor nos ha llamado a eso, ¿no? A ejercer señorío. ¿O no? Sí, el Señor nos ha llamado a ejercer señorío. Y el primer señorío que tenemos que ejercer es el señorío sobre nuestro pecado. Es el señorío sobre nuestra propia debilidad, poniendo todo en las manos del Señor, sabiendo que no es por nosotros mismos, sino que es por el poder de Dios. Amén. Es por el poder de Dios. Señorío. Y lamentablemente no estamos ejerciendo el señorío que nos entregó el Señor. Entonces dice allí: tú podrás dominarlo, podrás gobernarlo. La palabra mashal que aparece allí en hebreo, como gobernar o dominar. Eso es, la palabra mashal en hebreo es gobierno o dominio de alguien sobre alguien. Eso es mashal. Dominio o gobierno de alguien sobre alguien. Una de dos: o el pecado me domina o yo domino el pecado. Pero no hay sitio intermedio. La pregunta es: ¿usted está siendo dominado por el pecado o está dominando el pecado? ¿Cómo estamos? No me diga: no, allí sí, más o menos, ahí estoy en la mitad del centro. No, Señor. En el Señor no hay matices. O dominamos el pecado o el pecado nos está dominando a nosotros. Y eso se ve en nuestro accionar. ¿Cómo estamos accionando? ¿Será que lo estamos haciendo bien? ¿Nuestras acciones de gracia están bien delante de Dios? ¿Será que en nuestras acciones de gracia estamos honrando al Señor fielmente? Nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Eso demuestra quién nos está dominando. O si yo estoy dominando. Si yo estoy dominando, mis acciones de gracia lo mostrarán. Mis acciones lo mostrarán. Si yo estoy dominando. O si estoy siendo dominado, también mis acciones por omisión lo mostrarán. Porque estoy dejando de hacer. ¿Y qué prevalece en mi vida? Y el Señor le dice: pero Caín, ahí está. Por lo tanto, el pecado se puede enfrentar. Y el pecado se puede dominar, sí. Pero esto será posible siempre y cuando tengamos una mente generosa, dispuesta siempre a todo lo bueno. Amén, iglesia. Amén, iglesia.
pero tú podrás dominarlo. Y todos sabemos cómo termina la historia. ¿Quién terminó dominando a quién? ¿Caín al pecado o el pecado a Caín? El pecado a Caín. Tanto fue el dominio, el señorío que ejerció el pecado sobre Caín, que Caín terminó siendo homicida, un asesino. Mira hasta dónde lo puede llevar uno el pecado, por dejarse uno dominar de él. Por tanto, es necesario que nosotros desarrollemos una mentalidad generosa, porque el generoso siempre estará en procura y en busca de lo bueno, de hacer conforme a la justicia de Dios, de vivir de acuerdo a esas acciones buenas, acciones de gracia, acciones justas, de justicia. Eso es lo que nosotros estamos llamados. Pero vemos una triste historia acá. Un hombre que, aunque fue advertido, fue dominado por el pecado. Y por acá dicen que soldado avisado no muere en guerra. Y el Señor le dijo: Caín, el pecado ya está ahí, está que se te mete a la casa, se te va a meter Caín, pero todavía tienes una oportunidad, todavía tienes cómo dominarlo. Pero no quiso, fue dominado. Y nosotros tenemos que aprender a dominar, ¿sí?, en nosotros el pecado. De ahí se ve entonces esa situación tan tremenda. Que aprendió a hacer Abel, que hacía ¿qué? Lo bueno. Sin embargo, Caín hacía ¿qué? Lo malo. ¿Qué era Caín? ¿Un ojo bueno o un ojo malo? Un ojo malo. ¿Vivía en luz o en tinieblas? En tinieblas. ¿Su posición le permitía ser invitado a la cena o estar excluido? Excluido. En cambio, Abel, aunque fue asesinado, era un hombre que vivía ¿qué? En generosidad, lleno de luz, y que fue invitado a la cena, y sin lugar a dudas un puesto de ¿qué? De honor, de honra. De eso es que se trata todo esto de la generosidad. De ahí que cuando nosotros vemos la generosidad aplicada a nuestras vidas, vamos a entender algunas cosas. Veamos lo que dice Éxodo 35. Por eso dice la palabra, escúcheme bien antes que se me olvidaba esto, en cuanto a Nafal, ¿recuerda? Decaído su semblante, Nafal, caído su semblante. Dice que aquellos que hicieron lo malo, ojo, que hicieron lo malo, lo dice la palabra, y no hicieron conforme a lo que estaba escrito en las escrituras, dice que serán lanzados al lago de fuego que había sido preparado ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. Porque al lago de fuego, al lago de condenación, solamente irán ¿quiénes? Los caídos. Ahora, ese lugar, el lugar de condenación, dice que ha sido preparado por Dios. ¿Para quién? Satanás y sus ángeles. Es decir, no está preparado, no fue preparado para nosotros, sino ¿para quién? Satanás y sus ángeles. Pero dice que allá irán a parar todos aquellos que no hicieron lo bueno, sino que se gozaron ¿en qué? En su injusticia, en lo malo. Terminarán juntamente ¿con quiénes? Con los caídos. Por eso es tan necesario desarrollar nosotros un corazón generoso, que se estimule siempre para la generosidad. Capítulo 35, versículo 4 dice de Éxodo: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciéndoles: esto es lo que Yahweh ha ordenado. Recojan de entre ustedes una ofrenda para Yahweh. Todo generoso de corazón traerá la ofrenda delante de Yahweh. Oro, plata, bronce, bueno, todo esto. Todo generoso de corazón. Cuando Moisés iba a construir el tabernáculo, a fin de poderlo construir como debía ser, ya hizo un llamado ¿a quiénes? A los generosos, a todo generoso de corazón. ¿En dónde es que empieza la generosidad? En el corazón, en lo más profundo de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. Allá empieza la generosidad. Todo generoso de corazón. Y es que la obra de Dios no puede ser hecha por mezquinos,
Se requiere generosos para verdaderamente poder cumplir la obra que el Señor ha encargado. Y creo que aquí el Señor nos ha encargado una obra, ¿o no? ¿Estamos convencidos o no? Sí, el Señor nos ha encargado una obra y tenemos por encargo expandir su reino, llevar su reino, continuar. Pero esto solamente será posible con corazones ¿qué? Generosos. Por eso cuando Moisés hizo el llamado a todo el pueblo de Israel, llamó exclusivamente ¿a quién? A los generosos. Y hoy el Señor sigue llamando ¿a quiénes? A los generosos. Hoy el Señor sigue haciendo el llamado: vengan todos los generosos, traigan para el Señor todos los generosos. De eso se trata, mis amados. La obra del Señor no se puede hacer con un corazón mezquino, con un corazón escaso. La obra del Señor realmente fructificará, avanzará y se desarrollará y se logrará hacer con corazones generosos. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Si estamos aquí, entendiendo que a veces podemos estar acá físicamente, pero nuestro espíritu por allí en otro lado. Sigue diciendo allí la escritura en el versículo 29, salta el 29. Dice: todo varón y mujer, mire, varón y mujer, acá no hay exclusión. Todo varón y mujer de los hijos de Israel, cuyo corazón fue impulsado para contribuir en toda la obra que Yahweh había ordenado hacer por medio de Moisés, llevaron ofrenda ¿qué? Voluntaria. Todo corazón, ¿sí? Toda persona, todo varón y mujer que su corazón generoso fue impulsado para contribuir en toda la obra que Yahweh había ordenado. Y Yahweh ha ordenado algo a través de Yeshua: vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Y nosotros tenemos que cumplir esto, mis amados. Es una obra. Aquí no se nos está encargando sencillamente construir un tabernáculo, un santuario como se le había encargado a Moisés. Se nos ha encargado ayudar a construir la casa espiritual del eterno Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Predicando a las naciones, predicando a muchos, llegando a muchos. Pero eso solamente podrá ser posible a través de corazones generosos. Todo varón y mujer de los hijos de Israel cuyo corazón les impulsó a contribuir en toda la obra que Yahweh había ordenado hacer por medio de Moisés, llevaron ofrenda ¿qué? Voluntaria. Esto es una acción. Cuando llevaron la ofrenda, ¿entraron en qué? En acción. El hecho de llevar la ofrenda se constituyó en sí misma en una acción de gracias, en un accionar, en una buena obra, un obrar correcto. Y sigue diciendo el texto. Saltemos al capítulo 36, versículo 3 dice: y en presencia de Moisés tomaron toda la ofrenda que los hijos de Israel habían llevado para la obra del servicio del santuario, a fin de revisarla. Y ellos siguieron trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Dice que Moisés llamó: todos los generosos de corazón, vengan y traigan ofrenda para hacer la obra que el Señor ha mandado que se haga. Y nada más fue que llamar a los corazones generosos. Y dice que ellos, sí, los corazones generosos, siguieron llevando ofrenda ¿qué? Cada mañana. Amanecía, ofrenda. Al otro día, más ofrenda. Al otro día, más ofrenda. Al otro día, más ofrenda. Ofrenda. Estaban dando, estaban entrando en accionar. Y dice acá: tanto así, tanto fue que todos los peritos que hacían toda la obra del santuario, cada uno dejó la obra que hacía y fueron a Moisés y le dijeron: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para el servicio de la obra que Yahweh ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio orden y pregonaron por el campamento diciendo: ningún hombre ni ninguna mujer dé más ofrenda para el santuario. Y así se le impidió al pueblo
ofrendar más. Mire, acá tuvo que salir Moisés a decir no más. Se le impidió al pueblo, le impidieron, le prohibieron al pueblo seguir trayendo más, porque ya había ¿qué? Suficiente. Ese es el resultado de un corazón ¿qué? Generoso. Cuando hay corazones generosos y estos corazones generosos se conectan unos con otros y comienzan a trabajar, la obra del Señor se vuelve imparable. Nadie la puede detener, nadie podrá hacerle frente. Y dice la palabra que ellos se unieron, tanto varones como mujeres, y comenzaron a traer de manera generosa, y traían de manera generosa, tanto que Moisés tuvo que decir: basta ya, no más. Al generoso hay que decirle no más. Al mezquino hay que estarlo empujando como carro viejo, ¿no? ¿Cómo prende un carro viejo? ¿Cómo prende? Empujado. Ahí está el corazón mezquino. Hágale, métale, dele chancla. Y uno ahí, métale la segunda, y uno sudando. Hágale, pastor, hágale, empuje más duro. Y uno, ya no puedo más duro, pastor, hágale. Y eso nada que prende. Y uno ahí, métale. Corazones mezquinos, hay que estarnos empujando, diciéndoles: sean fieles a Dios, honren a Dios como debe ser, conforme Él le ha bendecido. No se trata de dar por dar, sino conforme el Señor nos ha ¿qué? Bendecido, porque el dar tiene que ver conforme a la bendición que Dios nos ha dado. De eso se trata. Si el Señor me bendijo rica y abundantemente, ¿cómo debo bendecir? Rica y abundantemente, no dar migajas ni sobrantes. Entonces vemos acá a un pueblo que está metido, conectado de manera generosa. Por eso Moisés llamó a los generosos, y el generoso ayuda tremendamente a que la obra del Señor sea hecha y cumplida. Ahora, no se nos dice nada aquí. No dice nada que después de que dieron, el Señor les dio el doble, el triple, que Dios les hizo el milagro. No dice que Dios les trajo sanidad o algo así, no. Porque ellos no daban esperando ¿a qué? A recibir. Porque tenían corazón ¿qué? Generoso, pues daban porque el Señor les había ¿qué? Bendecido. Les había bendecido. Y cuando el Señor bendice, yo no tengo por qué tener un corazón mezquino, escaso. Por último, veamos el caso de aquella mujer, la viuda. Vayamos por favor a Marcos capítulo 12. Marcos 12:41. Dice: estando Yeshua sentado frente al arca de las ofrendas, observaba a la gente y cómo echaban en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Dice acá: estando Yeshua frente a ¿qué? Frente al arca. ¿Qué hacía frente al arca? Observaba cómo la gente, ¿sí? Observaba a la gente y cómo echaba dinero en el arca. Mire lo que hacía Yeshua. Él estaba ¿qué? Observando, mirando, ¿sí? De hecho, la palabra que aparece allí en griego, que ha sido traducida como mirar, como observar, ¿sí? Significa, es la palabra, o lo que literalmente en español diríamos, discernir, discernimiento. Es conocer, ¿sí? Un conocimiento profundo del ser. Conocimiento profundo del ser, lo que hay allí. Mire que él estaba observando. ¿Y qué hacía el Señor frente al arca de las ofrendas? ¿Perder el tiempo? Al igual que con Caín y Abel, Dios ¿qué? Miró, observó detenidamente, les hizo escrutinio, los observó detenidamente, los examinó. Eso era lo que hacía Yeshua. No era que él no tuviera nada que hacer,
No era que estuviera ahí de balde, ay, no tengo nada que hacer, estoy desparchado, me voy a ir a ver cómo es que la gente echa dinero. No. ¿Qué significa esto que tenemos que aprender, iglesia? Que el momento de dar nuestras dádivas delante del Señor, de dar nuestras generosidades, de dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, de lo que Él nos ha dado, nuestra fidelidad, nuestro agradecimiento a Dios, es un momento de examinación. Cuando el Señor nos examina. Cada vez que venimos delante de Él, ¿somos qué? Examinados. Y hay algunos que hace tiempo no van al examen, al chequeo, que no son examinados. Alguien me preguntaba días atrás, ¿por qué será que esos reyes, por ejemplo, uno ve a esa señora, la reina de Inglaterra, eso sí que duran? Esa señora, y uno ve que a eso no le pasa nada, no se enferman de nada, no les pasa nada. Yo le dije, no, es que es sencillo. Es que el protocolo de salud que tienen ellas es muy alto. Y les exigen un chequeo médico total, con todo, cada mes. Cada mes a esta señora le hacen una resonancia magnética en todo. Entonces, si cada mes le hacen una resonancia magnética y está empezando, por ejemplo, un tumor, ¿qué pasa? De una lo detectan y ¿qué hacen con el tumor? Chao. Pero ¿qué pasa con el común de la gente? Que de vez en cuando pueden ir al médico. Y los que van, lo hacen, pero quién sabe. Y no les mandan los exámenes, tal vez que son. Entonces, muchas veces cuando ya se descubre el mal, es porque ya está ¿qué? Regado, invadiendo todo el cuerpo. Entonces le descubren algo, señora, usted tiene esto, de una vez para operarla. Y tiene los mejores médicos y todo eso. Eso es esa palabra, esa palabra allí. Examinar, auscultar allí. Allí está examinando. Y el Señor estaba examinando el corazón de cada uno. Y tenemos que estar viniendo constantemente a la prueba. Por eso yo les digo que las ofrendas, el momento de ofrendar, el momento de dar, es un momento muy especial. Porque cada uno de nosotros no es especial porque vengamos a dar dinero, sino porque estamos siendo ¿qué? Examinados. ¿Cómo venimos delante del Señor? ¿Qué estamos trayendo? ¿Estamos trayendo de acuerdo a lo que Él nos bendijo? ¿O estamos trayendo migajas? ¿Estamos trayendo sobrantes? ¿Qué es lo que estamos teniendo? Porque eso, el dar de nosotros, muchas veces revela lo que hay en ¿dónde? En nuestro corazón. Y Él estaba ahí examinando, discernía a cada persona. Dice que a cada persona, a cada uno que estaba allí echando en el arca de las ofrendas, miraba a cada uno cómo lo hacía, qué estaba haciendo. Él estaba conociendo. Si hay un momento en donde nosotros somos examinados, es en el momento de honrar al eterno Dios con nuestras generosidades, con lo que Él nos ha bendecido. Es un momento muy importante. Somos examinados, y así como Abel fue examinado y fue visto con agrado, pues el Señor vio con agrado también su ofrenda. Pero al contrario, Caín fue visto con desagrado y su ofrenda también fue desagradable delante del Señor. Y así cuando venimos delante del Señor, Él está viendo nuestra vida, está examinando nuestro corazón. Y tenemos que decir como decía David: examíname, oh Dios. Pedir que nos examine. El Señor, pues venga. Si yo quiero ser examinado, ¿debo qué? Ir, buscar. Examíname, oh Dios. Y tenemos que pedirle al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, decía David. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perdición en mí, y guíame por el camino eterno. Tenemos que pedir al Señor que nos examine. Hay algunos que no les gusta que el Señor los examine. No, yo no, por allá no voy a ir. De vez en cuando voy. Y salen y cuando van, salen de ese examen mal. Tienen de todo lo malo. Examíname. Puede que esto suene chistoso lo que yo estoy diciendo, pero esto no es ningún chiste, ni nada jocoso. Y ahí estaba el Señor, enfrente del arca de las ofrendas, observando, discerniendo, examinando
a la gente y cómo ésta daba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban ¿qué? Mucho. ¿Cuánto daban los ricos? ¿Cuánto daban los ricos? Mucho. ¿Cuánto dieron los ricos? Mucho. Mucho. Venían los ricos, traían sus costales ahí de monedas de plata y las echaban ahí, eso sonaban esas monedas, eso hacían un festín público prácticamente. En el momento de echar las ofrendas ahí, y echaban sus ofrendas y echaban, y ahí venían los ricos y echaban. Pero dice que eso, que ellos echaron ¿qué? Mucho. Ojo, ¿cuánto echaron los ricos? Mucho a los ojos de los hombres. Wow, mire ese rico, vea esa cantidad de costales, mira esa cantidad de monedas que trae tan tremendas, pura plata, puras monedas allí, y daban mucho a los ojos de los hombres. Mucho. ¿Y qué sigue diciendo? Pero llegando una viuda pobre, tras de viuda pobre, porque había viudas que quedaban ¿qué? Ricas, ¿no? Como dicen por ahí, tras de ojo lloroso echarle sal, tras de caído caerle, no. ¿Sí? Tras de viuda y pobre, no, esa sí estaba. Pero llegando una viuda pobre, ¿cómo sabía que era una viuda pobre? Porque él la ¿qué? Al igual que cada uno que pasó allí, también fue ¿qué? Examinada. Ahí fue examinada por el Señor. Allí él veía lo más profundo de su corazón, qué había en ella, qué era esta mujer. Él no fue a preguntarle, venga, ¿usted es pobre? ¿Usted es viuda? No. La examinaba. Entró allí y el Señor la examinó y se dio cuenta que era viuda y pobre. Y uno no ve al Señor correr diciéndole, ay, ¿qué va a hacer? ¿Usted va a ofrendar? No, ¿cómo se le ocurre si usted es viuda y pobre? A veces nosotros queremos ser más misericordiosos que Dios y nos justificamos muchas veces en nuestra necesidad. Señor, es que con ese salario tan poquito que yo me gano, Señor, es que tú sabes que tengo muchos compromisos. Aunque tengo un buen salario, Señor, sabes que los compromisos me tienen hasta aquí, Señor. Si ganan bien o si ganan poquito, muchas veces no lo queremos hacer. Siempre habrá una excusa. Para el mezquino, para el escaso, siempre habrá excusa. Pero llegando una viuda pobre, echó 2 monedas de la menor denominación, de las más pequeñas y de cobre, y llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que están echando en el arca de las ofrendas. Mire, esta viuda echó 2 monedas de la menor denominación, pero echó más que todos los de allá. Yo creo que los discípulos decían, uy, el Señor se chifló. No, yo que pensaba que era el Mesías, no sabe de matemáticas. Mire, la aritmética se le olvidó totalmente. ¿Cómo va a decir que 2 moneditas de la menor denominación son más que ese mundo que echaron los ricos? Pero es que el Señor no estaba hablando de la cantidad, estaba hablando de ¿qué? Del corazón. Y dice acá, y llamando a sus discípulos, mire, les llamó a ellos como para darles una lección. De cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que están echando en el arca de las ofrendas, porque todos estos echaron de lo que les sobraba. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, toda su vida. Ahí dice sustento en su Biblia, pero la palabra griega aparece ahí, es bios, vida. Echó toda su vida. ¿Qué echó esta mujer? Su vida. Si usted lo lee en griego, ahí dice bios. Donde dice sustento, ahí dice bios. Vida, vida en griego. Echó toda su vida. ¿Qué es lo que espera que el Señor que nosotros demos? ¿Qué es lo que Él espera? Nuestra vida. Ellos habían echado de lo que les sobraba. Sobras. Y las sobras, comúnmente el ser humano, las sobras se las deja ¿a quiénes? A los mendigos. ¿Sí? Usted ve a los mendigos
muchas veces en las canecas de basura comiendo las sobras de los restaurantes, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Las sobras. Y dice la palabra acá que ella echó 2 monedas, de su pobreza echó toda su vida, pero esto de lo que le sobra. Mire, aunque los ricos habían echado mucho, en realidad eso que ellos habían echado era ¿qué? Sobrantes. Recuerdo hace algún tiempo atrás se dio una noticia sobre Bill Gates, que había donado $200 millones. 200 millones de dólares son más de 400.000 millones de pesos. Esa cifra a uno no le cabe en la cabeza. 200 millones de dólares, ¿sí? A una causa benéfica. Y todo el mundo salió a aplaudir, y eso salió en las primeras noticias, salió en los magazines. Bill Gates dona 200 millones de dólares a causa benéfica. Y qué bien, y eso fue espectacular. Pero, ¿qué son 200 millones de dólares para Bill Gates? La fortuna de Bill Gates se estima en más de 70.000 millones de dólares. Si le sacamos el 10% a 70.000 millones de dólares, estamos hablando de ¿cuánto? 7.000 millones. Esto es decir que el 1% de 70.000, ¿cuánto sería? 700 millones. Y si sacáramos entonces el 0,1, estábamos hablando de ¿cuánto? De 70 millones. Él dio 200, es decir que dio más o menos ¿cuánto? Un 0,3, algo así. Un 0,3%. No. ¿Eso qué es? ¿Qué es el 0,3% para Bill Gates? Nada. Es decir que literalmente él dio ¿de qué? De lo que le sobra. Pero es que pastor, son 200 millones. Sí, pero es que uno da es conforme el Señor lo ha bendecido. Y eso es lo que no han podido entender muchos. Que uno da es conforme el Señor lo ha bendecido. Eso no es nada en realidad. No, pues gracias Bill Gates. No, pues ¿dónde le aplaudimos? ¿Qué es eso? Nada. Ni el 1% siquiera de toda su fortuna. Y eso salió en primeras planas, le dio la vuelta al mundo. Eso todo el mundo salió a alabarlo por las redes, todo. Y eso es lo que hacían los ricos. Eso mucho, aunque traían mucho a los ojos de los hombres, el Señor sabía que tenían tantas riquezas que eso que estaban dando eran ¿qué? Migajas, sobrantes. Eran migajas. Porque Dios les había bendecido ¿qué? Mucho más de lo que estaban dando. Y es que estos ricos se contentaban con eso, no con dar y que la gente los viera. Pero con dar algo, con eso calmaban ¿qué? Conciencia. Ese es un dar de calmar conciencia, no de honrar al eterno Dios. Y hay algunos que dan algo, pero por calmar conciencia, pero no porque tengan en su mente, Dios me bendijo esto, el Señor me bendijo de tal manera, así voy a dar. ¿Cuánto es el 10% de esto? Es tanto. Eso es lo que voy a dar como diezmo. Y de ofrenda voy a dar tanto. Pero no. A la gente le cuesta. Sin embargo, vemos algo raro. Una mujer viuda y pobre en una situación crítica, que cualquiera hubiera aceptado el hecho de que ella no hubiera dado ofrenda, porque cualquiera le hubiera dicho: no, es que usted es viuda y pobre, no, que den los ricos que no tienen plata, pero usted no. Ahora, lo lógico entonces, dentro de la lógica humana, hubiera sido: mire, si tiene 2 monedas, aunque sea de una nada más, por lo menos con la otra se compra el chocolatico, el pancito y se muere llena, aunque sea, porque dio su vida. La lógica humana trabaja así. La lógica humana va y apela a cosas como: no, usted es viuda y es pobre, ¿quién dijo que usted tiene que ofrendar? No, si usted tuviera condiciones económicas lo podría hacer, pero no lo haga. La cuestión es que esta mujer, a pesar de su situación, tenía una mentalidad ¿qué? Generosa. Y los ricos, a pesar de tener tanto, tenían una mentalidad ¿qué? Escasa. ¿Quién será invitado al puesto de honor? ¿Ella o los ricos? ¿Quiénes estaban en luz? ¿Los ricos o ella? Ella. ¿Quiénes estaban en tinieblas? Los ricos. ¿Quiénes estaban en la cena? Ella. ¿Quién será invitado a la cena? Ella. ¿Quiénes estaban en el basurero?
ellos. Y eso es lo que no entendemos. Y dice que se acercó mientras estos daban mucho y daban de lo que les sobraba. Esta mujer lo dio todo porque dio toda su vida. Su vida. Ahí está. El generoso piensa en función de dar siempre todo de su vida. Yo doy mi vida. Por eso el Señor, o sea, no hay nadie más generoso. Por eso el Señor dio ¿qué? Su propia vida. Una vez Pedro le dijo al Señor: mi vida pondré por ti, Señor. Le dice Pedro: mi vida daré por ti. Y el Señor lo mira y le dice: ay, Pedro, no me salga con eso que me hace reír. Antes que cante el gallo, ya me habrá negado 3 veces y va a poner su vida por mí. El Señor lo dio todo, su vida. Por tanto, cuando se llama al generoso, se está llamando es a una vida